La frustración es uno de los factores comunes con los que nos hemos encontrado en nuestra consulta a los padres de familia. Dicen no ser psicólogos, dicen no ser especialistas, no tener acceso a la información especializada para justamente sobrellevar todo esto que estamos platicando sobre la salud mental en los adolescentes. Entonces, ¿cómo saber identificar si hay dificultades en nuestros adolescentes? Ok, quiero empezar diciendo algo en función a cómo abordaste esta pregunta. Nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos 13 años entre escuela y colegio. Unos a la universidad, otros hasta maestría y más. Un curso, otro curso. Pero no nos preparamos para ser esposos ni para ser padres. Y esa frase de, es que nadie nace siendo padre, o nadie sabe ser padres, o no venimos con un manual para ser... Sí, es cierto, pero solo repetimos la frase, pero no buscamos algo para hacerlo. Esos son los dos roles más importantes. Si tú eliges casarte, necesitas prepararte para la vida en pareja, porque la vida en pareja no es fácil. No es amo a esta persona, me caso y punto, me voy a vivir con ella y punto. El amor no basta. Se necesita una preparación para la vida en pareja y lo mismo, se necesita una preparación para ser padres. Acá es, estamos embarazados y el niño viene con el pan debajo del brazo y los hijos son una bendición. Es verdad, son una bendición. Y precisamente porque son una bendición, necesitamos prepararnos, entrenarnos y desarrollar habilidades para manejar bien la bendición que hemos recibido. ¿Cómo hacerlo? Vivimos en el siglo XXI. Materiales hay abundantes. Podemos ir a cursos, hay escuelas para padres, podemos ir a conferencias, podemos comprar libros, descargar libros de la internet, podemos ver videos en YouTube, podemos ver videos en TikTok. O sea, hay una cantidad abundante. Hay podcasts. Pero claro, usamos todos esos medios para cualquier otra cosa, porque el libro que me compro no es el libro de cómo ser mejor pareja, cómo ser mejor padre. Es el libro que me habla de cómo vender más, ¿sí? Cómo ser exitoso y cómo ser más rico, pero no de cómo ser mejor padre, mejor esposo o esposa. Entonces, esa es una de las cosas que me gustaría señalar, la preparación para estos roles. Pero lo segundo, y respondiendo un poco más puntualmente a tu pregunta, ¿cómo saber qué es normal y qué no es normal en la adolescencia? A ver, es normal en la adolescencia, los altibajos emocionales, cambios de humor. Un rato están bien, luego están tristes, luego están enojados, un rato están cercanos, otros están distantes. Eso es normal porque es un proceso hormonal. Y los primeros años es mucho más fuerte, luego se va a acentuar. Segundo, es normal que prefieran más a los amigos que a los padres, porque durante toda la infancia papá y mamá eran los héroes. Entonces en la infancia los niños son los que dicen que quieren pasar tiempo con los padres, pero en la adolescencia eso cambia, porque como ya conocen el mundo de papá y mamá, necesitan conocer el mundo más allá del hogar, más allá de los padres, de los amigos y de otras cosas que hay que explorar en el mundo. Eso es un riesgo, pero es normal que prefieran más los grupos de pares o grupos de amigos. ¿Cómo darnos cuenta si hay algo anormal allí? Si yo tengo un hijo que en mi casa pasa mucho tiempo encerrado en su cuarto, pero cuando está con los amigos, juega con ellos, conversa con ellos, comparte con ellos, eso es normal. Pero si tengo un hijo que pasa encerrado en casa y que no tiene amigos y pasa encerrado y no comparte y no se relaciona con los amigos, ahí tengo un problema. ¿Qué más es normal dentro de la adolescencia? El fomento de la autonomía o de la independencia. Porque una de las tareas de la adolescencia es el desarrollo de la identidad, ¿no? Entonces el adolescente está en la construcción del sí mismo. Y al final de la adolescencia, él tiene que llegar a la vida adulta sabiendo quién es, cuál es su propio criterio, cómo manejar sus emociones y habiendo desarrollado responsabilidad. Entonces esta búsqueda de autonomía es que genera muchas veces conflictos, porque para nosotros los padres es yo soy el papá, yo soy la mamá y punto. Y mientras viva en esta casa aquí se hace lo que yo digo y punto. Y se piensa como yo quiero y... Ok, pero el problema es que no pueden llegar a la vida adulta así. O sea, necesitan llegar a la vida adulta teniendo su propio criterio, pudiendo tomar decisiones, argumentar y defender sus decisiones sin ira, porque esa es la diferencia entre la adolescencia y la vida adulta.
El adolescente defiende sus argumentos con ira. El adulto lo hace con razones, con argumentos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lo voy a aprender, Cristian? ¿O dónde el adolescente va a aprender eso? En la casa. No hay otro espacio. Y si yo no permito, o si nosotros no permitimos que nuestros adolescentes poco a poco vayan tomando decisiones, o no le damos las herramientas para tomar decisiones, o no les consultamos, por ejemplo, o le pedimos, no consultar, le pedimos sus opiniones, ¿cómo van desarrollando esto? ¿Cómo van desarrollando su identidad? Por eso se retraen o se retiran un poco de los padres para verse a sí mismos, ¿no? ¿Quiénes quieren ser ellos? Entonces, eso es lo que comúnmente se llama rebeldía o la edad del burro. Y no es otra cosa que un proceso de diferenciación de papá y mamá a través de la construcción del sí mismo para llegar a ser adultos autónomos, responsables y emocionalmente equilibrados. Todo esto iría dentro de un parámetro, o no sé, si es que se podría encajar en lo que serían las afecciones de los adolescentes. Es decir, siempre la queja es que no obedecen, es que quiere pasar durmiendo, es que yo le digo a esto, hay otra cosa no hace caso, ¿no? Hay otra cosa que es normal, la famosa pereza adolescente. El adolescente siempre está cansado, siempre está aburrido o casi siempre. Porque existe lo que se conoce esto como la pereza adolescente. El ensimismamiento también es normal. Pasan conectados ahora a sus dispositivos o sus auriculares, van en el auto, los que tienen auto, y ahí van desconectados o están como oídos. Es un proceso de ensimismamiento que es normal en la adolescencia. ¿Cómo saber más de eso? Bueno, yo quiero animarles a investigar sobre el síndrome normal de la adolescencia. Síndrome normal de la adolescencia, porque ahí tenemos 10 características que nos ayudan a saber qué es normal dentro de esta etapa de la vida. Pero sí, para saber qué no es normal, así rápidamente o a grandes rasgos, y que eso merecería, por ejemplo, una intervención psicológica. Si tengo un adolescente, como decía hace un momento, que no se relaciona bien, si tengo conductas o trastornos del estado de ánimo como ansiedad, depresión, el cutting, los intentos suicidas, trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, obesidad, también hablamos de estas conductas irresponsables virtuales como el sexting, por ejemplo, la promiscuidad en la adolescencia, la agresividad, la violencia, el buscar pertenecer a grupos violentos como barras bravas o pandillas. Estas conductas, los consumos de alcohol, tabaco y drogas, estas conductas son conductas de riesgo en la adolescencia y que ameritan una intervención. Entonces, lo otro, no me obedece, no me hace caso, ya, quienes deben venir a terapia son los padres para manejar el proceso normal del adolescente. Pero, ¿cómo hacerlo, David? Porque muchos se han rendido ya. Estamos hablando de adolescentes de entre 12, 15 años, que haga de su vida lo que quiera. Yo ya no puedo más con este joven o esta niña. Entonces, ¿cómo que se rinden? Bajan los brazos y no quieren insistir ante lo que a lo mejor ellos mismos construyeron. Cristian, no puedes rendirte. Cuando existen este tipo de condiciones en el adolescente, es cuando más te necesitan. Cuando más necesitan a los padres es precisamente cuando tú los ves así, conflictuados, alejados, a veces un poco agresivos. Es cuando más te necesitan. O sea, si no tienen a papá y a mamá, entonces ¿a quién? Y ahí es lo que, insisto en esto, antes de rendirse, no es al adolescente el que tienes que enviar a terapia. Eres tú quien tiene que capacitarse. O sea, una de las cosas que ocurren es que toman la cita para el adolescente, mandan al adolescente, viene el psicólogo, pero no, el adolescente a veces le cuenta al psicólogo lo que debería conversar con los padres. Entonces la idea es poder facilitar ese proceso de comunicación familiar, de afectividad familiar, de organización familiar, para que la familia pues pueda, todos puedan sentir sus necesidades y sus emociones satisfechas. Temas como cuáles, que a lo mejor no nos damos cuenta, que nuestros hijos quieren abordarlos con nosotros, pero a pretexto de que no tenemos tiempo, pasamos todo el día fuera de casa y no damos esa posibilidad. Ok, primer tema, entender la adolescencia. Primer tema, o sea, ¿qué es la adolescencia?
cómo funciona el cerebro del adolescente, qué es normal y qué no es normal en la adolescencia. Hay que conocer la adolescencia, y sobre todo conocer la adolescencia del siglo XXI, que no es lo mismo a la que vivimos nosotros. Segundo, comunicación. La expresión de la comunicación en la adolescencia es importantísima porque la comunicación con el adolescente tiene 3 diferentes modos de manifestarse. Tenemos una comunicación efectiva, que es la comunicación que inicia el adolescente, cuando el adolescente te cuenta sus cosas, porque no es verdad que no hablan, sí hablan. A veces hablan en el momento menos oportuno, porque estamos ocupados, pero sí hablan, y en ese momento hay que dejar de lado todo lo que nosotros tenemos que estar o estamos haciendo para escucharlos, pero escucharlos sin interrumpirlos y venciendo la tentación de inmediatamente empezar todo el sermón de ¿cómo se llama? De consejería, consejo y todo lo demás, porque se cierran y no te vuelven a hablar. Entonces, una comunicación que nace de nosotros, esa es la segunda, la comunicación que nace de nosotros, porque tenemos que formar, tenemos que aconsejar, tenemos que corregir, y que no siempre va a tener una buena actitud del adolescente. Pero la tercera es la comunicación superficial. Una comunicación donde el adolescente nos habla de cosas que tal vez no son de nuestro interés, de la vida de fulanito, de sutanito, de una amiguita, de la serie, de la música, de la farándula. O sea, cosas que uno oye y dice, hay cosas más importantes en la vida. Pero la mayoría de la conversación adolescente es esa. Y si yo no presto atención a esas cosas que me parecen banales o superficiales, bueno, no van a encontrar un padre o una madre disponible. Entonces, cómo es la comunicación y cómo comunicarse con un adolescente es sumamente importante para manejar todas las otras cosas. ¿Cómo? Manejar lo que tiene que ver con las emociones, o sea, cómo guiar a nuestros hijos en este proceso de la afectividad, de la sexualidad, frente a los riesgos que hay en la adolescencia, o cómo poner límites, la disciplina en la adolescencia como es, cómo orientarlos a su proyecto de vida. La comunicación es fundamental. Aló. Aló. Aló.